Ultimaker, como les decía, es el fabricante número uno de impresoras hogareñas. Tiene las impresoras hogareñas de más prestigio y también más confiables, son caras. Claro, ellos venden la impresora y venden filamentos también, y tienen cosas raras como por ejemplo que la impresora viene con un cabezal que se cambia de forma muy fácil, viene con los cabezales de repuesto, como las viejas impresoras chorro de tinta, que el cabezal lo puede sacar el usuario en algunos pocos segundos, pero claro, hay que comprar el cabezal, viene con la boquilla y con el barrel de reemplazo para hacerlo fácil, no le puede poner una boquilla estándar. Después, el filamento es un filamento que en lugar de ser de unos 75 milímetros, como todo la mayoría del mundo, es un filamento de 1,92 milímetros. Y entonces ya morimos en que, bueno, es una impresora que para que funcione como está prevista, que tiene el diámetro del tubito de teflón, todo, para un filamento de 1,92, no para un filamento de 1,75. Con lo cual ya no le entra un teflón estándar de recambio, sino que hay que comprar el estándar y habría que comprar el filamento que ellos venden. Y aparte de ser de un diámetro particular, tiene la característica de que viene con un chip y cuando yo lo pongo al filamento de la máquina autodetecta qué filamento le puse y entonces ya sabe a qué temperatura tiene que trabajar para ese filamento. O sea, el chip viene en el rollo y no solamente eso le dice que si es PLA, de qué color es, sino también le dice de qué partida es y hace cuánto tiempo que se vendió y cómo fue digamos, la vida útil de ese filamento, si se estresó en el calor o no, para que la máquina regule la temperatura y las condiciones de impresión para ese rollo. Claro, si uno vive en ese mundo feliz, las cosas andan mejor, pero son más caras, porque tenés que comprar la máquina más cara, el filamento más caro, y tenés que comprar el filamento original, y entonces en ese entorno vivís tranquilo. Pero cuando haces los números, cada impresión te cuesta mucho más cara. Para una empresa, tal vez es una solución, porque una empresa que tenga una máquina de impresora 3D de las estándar y que tenga 5 o 10 usuarios distintos que le estén usando, es un éxito imposible. Es un Una, fracaso. O sea, una máquina en una empresa donde hay 10 usuarios distintos que la van a usar, en una máquina normal, de estas que usamos nosotros en nuestra casa, no funciona. Porque se imaginan que el anterior no la calibró bien, si el que la usó anteriormente no tuvo el esmero de destaparla, si estas cosas que estábamos viendo, de que hay un exceso de flujo, que hay que compensarlo, si no es el mismo usuario el que la va llevando a la máquina, es muy difícil que coordinen para que ande. una pregunta, ingeniero. Yo lo descargué al Maker, al Ultimate, al Cura, mucho antes de tener la impresora, porque quería probar si la computadora, por ejemplo, lo tiraba. Antes de comprarme la impresora, obviamente no iba a cambiar de máquina. Y yo lo descargué de Google, o sea, puse Google, busqué cuáles eran los programas de laminado y, o sea, cuál era el programa que utilizaba y lo descargué. Y cuando vino la impresora, seguí utilizando esa descarga que ya tenía. ¿Afecta en algo eso? No, me imagino que será el mismo. Ahora, esto va cambiando a cada rato, o sea, se va actualizando. La versión que está ahora es la 5.10. Claro, yo tengo la 5.1.0. Lo único que Sí, tenía era, yo por también. ejemplo, configurada otra máquina porque pensaba comprar la Ender 3 y cuando fui al final terminé comprando la Magna, pero lo único que hice fue agregar otra impresora y dejé la Ender 3 ahí como Pero, latente, digamos. pero le podés poner, lo podés actualizar. O sea, yo en general lo voy actualizando porque van corrigiendo cosas. O sea, yo todos los cursos los descargo de vuelta y voy actualizando, ¿no es cierto? Creo que no tiene contraindicaciones descargarlo. Sí, No yo sé, pensé que era lo no mismo, por eso seguí utilizándolo. claro. No sé de dónde lo habrás descargado, pero lo más probable es que sea la versión original. O sea, esto es gratuito. O sea, uno puede descargarlo de aquí o puede descargarlo de algún otro lugar. No te cobran nada. O sea, vos lo No, pones. no, descarga normal de cualquier programa. No. Se descarga Sí, yo así. también lo descargué de Google y es las mismas imágenes que usted está mostrando ahí tenía a la hora de Sí, me descargarlo. acuerdo, ya lo Supongo que descargaste.
Cuando yo voy a abrir el Cura, yo el que tengo instalado ahora en mi computadora creo que es el 5.0 y ahora, no, 5.1 tengo instalado ya. Ahora está el 5.11, yo tengo el 5.10, bueno, no debe ser tan distinto, pero no tiene contraindicación ir descargando el último. Bueno, cuando El descargamos, software lo tenemos que actualizar o se actualiza solo. cuando abrís cuando abrís está desactualizado, te advierte que está desactualizado normalmente y si le das descargar, te lo descarga, pero lo tenés que actualizar manualmente. No es que, o sea, lo único que hace es te advierte que está desactualizado, Si vos lo querés descargar, lo descargás. te lleva el link para descargarlo y lo tenés que instalar por afuera igual que siempre. O sea, no es que se autoactualiza. Bien. Lo único que te hace es te advierte. Bueno, cuando lo instala por primera vez al Cura, creo que se está viendo ahí mi Cura o no, o quedó ahí en la... Sí, quedó en la descarga gratuita. No, entonces ya cambio la pantalla porque esto no siempre te acompaña. Ahí está. Aquí tengo el Cura, lo acabo de abrir. Cuando uno abre por primera vez el Cura, lo primero que te aparece es una pantalla para agregar impresoras como esto que está acá. Cuando lo abres por primera vez no te aparece la pantalla de la impresora porque no tiene ninguna impresora instalada, sino te aparece una pantalla así para agregar impresoras. Y te quiere agregar la impresora dentro de la red, pero esto está pensado para las impresoras Ultimaker. Incluso si yo tuviese la impresora, una máquina que tiene Wi-Fi y esas cosas, no la va a detectar automáticamente, ¿no? Entonces, hay que agregar la impresora fuera de red. Claro, las primeras que aparecen son todas las Ultimaker, porque ellos son de Ultimaker, pero después podemos elegir la máquina nuestra. Si no encontramos la lista, está esta Custom, que es una genérica. La FFF es una impresora cuadrada, y después tenemos otra que es, digamos, de otro perfil elíptica, ¿está? Pero idealmente deberíamos buscar la de nuestra marca. No siempre aparece todas las marcas, por ejemplo, todos los modelos. Si yo voy a la Creality me aparece la CR10, CR10 Max, Ender 2, Ender 3, Ender 3 Max, Ender 3 Pro, pero no me aparece, por ejemplo, la Ender 3V2. Bueno, si no me aparece la Ender 3V2, uso la Ender 3 Pro, que es la más cercana, y lo más probable es que funcione. Y si no, puedo ir al sitio de Creality y ahí buscar, ahí aparece para descargar desde el sitio de Creality el software Cura ya configurado para las impresoras Creality, ¿no? Pero es lo mismo, es el mismo software, solamente que tienen más perfiles, ¿no? Si tienen la Hellbot, no sé si alguno tiene la Ender 3V2 de los que están acá. No, lo Ender 3 no. Bueno, Y los chicos tienen que hacerlo. entonces no van a tener problemas. Si alguno tiene la Ender 3V2 o no la encuentra, tendría que ir a Creality Cloud, que es el sitio de Creality, a descargar el Cura desde ahí, que tiene las otras, los otros modelos. La Hellbot, está aquí, si uno tiene la Hellbot, tenemos la Magna 1, la Magna 230, la 230 Dual, la Hydra, la Magna NC. Ahora, si yo tengo la Magna 2300 o la 2230, tendría que descargar dos perfiles, porque la Magna 2230 y la Magna 300 permiten usar un extrusor o dos extrusores, y las máquinas son todas duales, son de dos extrusores. Bueno, ahora aparece la Magna 300 directa, que no está, pero la Magna 2230 y la Magna 300 común tienen dos extrusores y potente. Y si yo la quiero trabajar con dos materiales distintos, tengo que usar el perfil de la máquina Magna 230 Dual o Magna 2300 Dual. Y si quiero usar un solo material, podría usar la máquina con el perfil de la doble extrusión y ponerle un solo material,
pero igual la máquina cuando inicia hace un proceso de limpieza de los dos extrusores y eso desperdicia material y pierde un poquito de tiempo. Y entonces a veces conviene, como la mayoría de las veces usamos un solo material con el extrusor izquierdo, tener una máquina, pero tenerla definida con dos modelos distintos. Con la simple, que es para cuando quiero imprimir con un solo extrusor, y con el dual, para el momento en el cual necesito imprimir con doble material. De manera de que cuando imprimo con un solo material, no le hago perder tiempo limpiando los dos extrusores, sino que directamente imprime siempre con el izquierdo, siempre con el izquierdo, siempre con el izquierdo, y el día que necesite usar dos extrusores, uso el otro perfil de la máquina. O sea, si alguno tiene Magna 2230 o Magna 2300, instala los dos perfiles. Si no, instala el perfil que les toca. ¿Alguno no ha encontrado su impresora dentro del Cura para imprimir, para darla de alta? No, yo sí encontré. Yo sí, pero yo le cambié. Yo en vez de utilizar el perfil, por ejemplo, yo tengo la Magna SE. Yo en Sí. vez de utilizar justamente de la Magna, estoy utilizando la de la Creality, la de la Ender 3, y los resultados que me están saliendo del trabajo me están saliendo dentro de todo bien. Pero el Sí de la tengo el Magna, problema Sí, pero cuando usaba el de la Magna, ¿no te salían bien? sí. El de la Magna, no, se me salió muy, con mucho filamento o se pegaba el pico y bueno, ya intentando calibrarla todo, nunca me salió dentro de todo un buen resultado, siempre salía o despegado, doblado, lo que fuera. Entonces yo la cambié por la Ender 3, me hace la prueba de filamento en una rayita que se hace en el costadito y de ahí me salió todas las piezas bien. Pero sí he tenido también el mismo problema que Miguel, que también como que roza el pico y ya creo que es por lo que usted explicó, el tema del flujo, que eso creo que lo voy a tener que corregir, porque sí estoy imprimiendo a la velocidad, digamos, de movimiento de la cama de un 70, a veces 50, 60 también por ciento del movimiento de cama, pero el flujo del extrusor es al 100%. Claro, en teoría debería ser con el flujo. O sea, a ver, en teoría el mejor perfil debería ser el que viene de la máquina. Eh, Claro. Se supone que está todo optimizado para esa máquina. Las calibraciones de cuánto tiene que retraer, a qué velocidad tiene que hacer los movimientos. Se supone que el fabricante es el primer interesado en que genere el perfil adecuado para que sus máquinas anden bien. No son Claro, tan distintos los perfiles de otros, pero lo ideal sería trabajar con el perfil de la máquina que vos tienes, ¿no? Esto de tener una máquina y que usemos el perfil de otra no es lo habitual. Sí, ujú, tal vez del mismo fabricante, como te decía, si yo pongo una Ender 3B2 y no me aparece la Ender 3B2, usar el perfil de la Ender 3, que es el mismo fabricante, un modelo parecido, el anterior, donde me claro, decían, y si no, yo a veces lo que uso es el genérico. O sea, si hay un perfil genérico, que es el que dice el custom, que ese sí, no es medio a prueba de falla, por ahí no está optimizado, pero es bastante, digamos, confiable. O sea, no vas a ujú, obtener la óptima cosa para cada máquina, pero es un perfil sí, que anda para todas. ¿Tá? Eh, yo, bien. yo te recomiendo o usar el custom o usar el que venía con la máquina El que viene con la y máquina, tratar claro. de encontrarle cuál es el problema que está teniendo la máquina, porque es raro esto de que ande mejor con el perfil de otra máquina que con el de tu máquina. ¿No? Justo Bien, es bien, genérico, ese vos le podés poner y ese, lo único que cuando vos lo das de alta, te pide que vos le sí, definas el tamaño. Si yo le pongo ahí custom, me va a pedir que le diga el tamaño, alto, ujú, digamos X y Z, el tamaño, la forma de base, si es rectangular o no, normalmente son bien, rectangulares y siguiente y ya te lo da de alta. ¿Está? Este es un perfil perfecto, que justo meses que debería andar, no está optimizado, debería andar. Bueno, bien, perfecto, profe, gracias. yo voy a usar mi
mi perfil que acabo de crear, el de la Magna SE, para probar. ¿Dónde está acá? Ejemplo, ¿dónde está? Yo tengo una duda que le voy a preguntar después porque estoy por abrir la computadora. Pero no tengo abierta la computadora. Pero sigue usted con otra. Y después le pregunto. Bueno, entonces yo defino mi máquina dual. La primera cosa que tengo que chequear es que esté bien configurada. ¿Bien configurada qué cosa? Diámetro de filamento y diámetro de la boquilla. O sea, yo una vez que la tengo dada de alta la impresora, pues yo tengo muchas dadas de alta, pero aquí voy a ajuste de la impresora, Magna SE prueba que es la que acabo de dar de alta, voy a ajuste de la máquina y voy a chequear que esté bien configurado el diámetro de la boquilla y el diámetro del filamento para esta impresora. Esto que está acá, ajuste de impresora, tamaño, todo se supone que son datos de la máquina. Este código de G-Code que hace al inicio, esto es lo que hace que haga la limitita esa que vos me decís de limpieza, es lo que hace la máquina cuando comienza, y esto es lo que hace al finalizar, que si uno quiere lo podría cambiar, y si no, dejarlo como está. Pero lo que es importante es ir al extruder 1 y chequear el diámetro del material y el diámetro de la boquilla. El diámetro del material debería decir 1,75, que es el diámetro que habitualmente usamos, y el diámetro de la boquilla debería decir de la boquilla, de la tobera, del nozzle, son sinónimos, tobera, boquilla, es lo mismo, es el diámetro del agujerito. ¿Dónde entró, ingeniero? ¿Cómo? ¿Dónde entró? ¿En qué parte de acá de archivo, edición, ajustes? Entré en ajustes, impresora, Sí. y ahí entré aquí abajo, ¿dónde está? Administrar impresoras. A mí me aparecen muchas impresoras porque yo tengo un montón de dadas de alta de distintos modelos para probar. Pero aquí le van a aparecer impresoras que ustedes tienen y abajo le va a aparecer administrar impresoras. Van a administrar impresoras. Actualizar firmware, ¿puede ser? No. Y ajuste de máquina. Ajuste de máquina. Actualizar firmware, eso no lo hagan. Eso sería para a la máquina que tienen enchufada en este momento. Si tienen enchufada una máquina a través del cable USB, actualizarle el programa interno. Eso habitualmente no hay que hacerlo, salvo que la máquina esté dando alguna falla. Porque si anda bien, así como sale de fábrica, anda bien. Pero bueno, a veces, cuando hay alguna falla esporádica, cuando hay un problema, el fabricante te dice, te manda un firmware nuevo y te dice actualice el software a la máquina. Pero en general no es recomendable hacerlo porque a veces se actualiza algo y algo que andaba bien deja de andar bien. Entonces, mejor no actualizar, salvo que estemos resolviendo un problema con asistencia del fabricante. ¿No? Pero ahí van al extruder 1. Si yo tuviese una máquina con 2 extrusores, aquí aparecería la pestaña extruder 1 y extruder 2. Sí. Yo voy a extruder 1, que es el extrusor número 1, y aquí voy a tener los datos del extrusor, boquilla y filamento. Bien. Esos dos casos hay que chequear que correspondan con lo que tiene mi máquina. Claro. La mayoría de las máquinas cuando las compramos vienen con boquilla 0,4, hasta donde yo vi todas. Antes había algunas Ender que venían con boquilla de 0,3 de repuesto, pero ahora incluso las de repuesto vienen con 0,4. Y el diámetro de material 1,75. Hay algunas impresoras que cuando yo las daba de alta me aparecían así cuando por primera vez el diámetro del material en 2,80 o 2,90. Pero el diámetro que nosotros usamos de filamento es 1,75, por eso hay que chequearlo. Si yo le pongo mal el diámetro del filamento, va a salir más o menos material. Es como que va a tener equivocado el flujo. Una vez que chequeamos que el extrusor y el diámetro del filamento y la boquilla están bien, damos OK y ya podemos usar la máquina. Ahora, los que tienen un perfil, y Cura es medio raro, pero los que tienen, yo recién estaba modificando un perfil de una
Magna SE. Si yo voy a modificar ahora una Ender 3 Pro, a ver si puedo modificar una Ender 3 Pro. Voy a elegir una Ender 3 Pro. Voy a administrar la impresora a esa. Voy a ajuste de la máquina. Y aquí en la Ender 3 Pro, en Extruder 1, tengo solamente el diámetro del filamento. No tengo el diámetro de la boquilla. ¿Me van siguiendo? Sí, ahora sí. O sea, en algunas máquinas, aquí en esta pestaña del extruder está el diámetro del filamento y el diámetro de la boquilla, y en otras está solamente el diámetro del filamento. Bueno, en las máquinas como la Ender 3 Pro, que aquí no aparece el diámetro de la boquilla, el diámetro de la boquilla está en otro lado, pero también hay que chequearlo. En esas máquinas, el diámetro de la boquilla está aquí arriba. Bueno, si yo tengo configurado como ahora la Ender 3 Pro, el diámetro de la boquilla no está en la pestaña de administrar la impresora, sino está aquí en la selección del material, PLA y el diámetro de la boquilla. Si yo estoy usando una máquina como una Ender, como una Magna SE, ahí va a aparecer distinto, va a aparecer las dos cosas en el en la Magna SE no va a aparecer el diámetro de la boquilla acá, sino va a aparecer aquí abajo en administración de impresora. No importa dónde aparezca, lo que hay que chequear es que esté bien. El diámetro de la primera corresponda con el diámetro que estoy usando y el diámetro del filamento corresponda con el diámetro que estoy usando. ¿No? Ah, bien, bien. Ahora ya lo voy a cambiar entonces, le voy a poner Una el perfil preguntita de que la nada que Magna. ver con lo que está diciendo. Sí. Usted, bueno, ahora tengo abierto la computadora y acá donde tienen, a donde sale el soporte y todo, a mí me sale en inglés. Estoy viendo que a usted le sale en castellano, a mí me sale en inglés. Sí. Hay que ponerlo en ¿Cómo español. puedo cambiar eso? Aquí vas a preferencias, configurar cura, interfaz lenguaje. Capaz que te aparece en inglés, por supuesto, en lugar de preferencias, te debe decir settings. Y ahí vas a interfaz, al lenguaje, ahí lo cambias. Settings. Configuración. Configuración settings. Configuración, sí. Y ahí, en general, ahí hay lenguaje y ahí elegí el lenguaje. Dice general, setting, printers, material y profile. En general, Entre el general. si querés compartirme la pantalla, lo vemos. Si querés compartirme la pantalla, lo vemos. Sí. ¿Se llega a ver ahí? Sí. Bueno, ahí el primero de esos debe decir el idioma. Ahí lo tenés que poner en español. Español, ahí. Y vas a tener que apagar y volver a prender el cura. No la máquina, pero sí salir el cura y volver a entrar para que te lo tome en español. Bien. Ahí te debería ver. Cuando te lo abras, ya te lo va a abrir en español. Bueno, el cura, entonces, el software que vamos a usar para el laminado, para el slicing, para la configuración, que requiere que abramos un archivo para imprimir. Yo voy a abrir el famoso archivo del cubito, digo famoso porque es el más fácil que abro un archivo STL, el Calibration Cube Z. Ese está en Thingiverse, lo pueden descargar.
el cura tiene aquí tres: preparar, vista previa y supervisar. Supervisar es, Ahora sí me sale. Ya sé. estoy imprimiendo una impresora que está conectada por cable USB. Desde supervisar podría ir controlando el proceso. Yo casi nunca lo hago así, sino que yo genero el archivo para impresión, lo copio en una tarjetita de memoria, lo instalo en la máquina, así puedo liberar mi computadora para seguir usándola para otra cosa. En vista previa me va a mostrar cómo es el proceso de fabricación que está definido, y en preparar me muestra qué pieza voy a imprimir. En vista previa acá todavía no me muestra nada porque todavía no generé ningún proceso, ningún archivo G-code. Abrí un STL, pero todavía no generé ningún G-code. Cuando yo genere un G-code, en vista previa me va a mostrar cómo sería el proceso de ese G-code. En preparar me muestra el objeto que yo abrí. El objeto que yo abrí es en formato STL. ¿Van siguiendo hasta ahí? Sí. Bueno, Sí, todo bien hasta ahí. cuando yo lo selecciono, estoy en el modo preparar, con el archivo abierto para imprimir. Selecciono el objeto, porque yo puedo tener varios, yo puedo abrir varios objetos distintos, incluso aquí. Los puedo abrir al mismo archivo o puedo abrir otro. Yo podría tener dos archivos distintos, pero acá este se abrió en un costado, tendría que traerlo para el medio. Pero yo puedo tener varios archivos abiertos distintos. Yo el que selecciono lo configuro acá. El que está seleccionado, el objeto que yo selecciono, lo configuro aquí a la izquierda. ¿Qué Y tengo? por ejemplo, porque ahí dice X 0 milímetros, Y 0 milímetros y Z 0 milímetros. Por eso, yo tengo distintos iconos acá. ¿Está? Sí. Primero es para moverlo. Cuando yo pongo esto, me permite moverlo. O sea, lo único que Ok. estoy haciendo es imprimirlo en otra ubicación dentro de la cama. En Yo otra quiero ubicación. En el medio. imprimirlo aquí adelante, o quiero imprimirlo en el Sí. medio. ¿No? Tengo que tener cuidado si yo lo levanto, a veces está puesto que se baje automáticamente y a veces no. Si no está puesto que se baje automáticamente, el modelo puede quedar lejos de la cama y no se imprime. ¿Está? No siempre. Tiene que estar bien tocando la cama. ¿Está? Este X, Y Z es la ubicación respecto al centro. Si está en 000, estaría ubicado en el centro, pero yo lo puedo ubicar en otro lugar. ¿Ah? Claro, ahí está. Ok. Escalar me permite deformarlo, hacerlo más grande o más chico. Lo puedo poner acá, a ver, lo quiero hacer al 50% del tamaño, chiquitito. Lo quiero hacer al 100% del tamaño. Lo quiero hacer al 200% del tamaño. Una ¿Ah? pregunta. Y si Sí. yo cargo varios archivos que sean de tamaño como para que entren en la cama, ¿habría problemas? No, no. Yo el mismo archivo lo podría ver. Lo muevo para acá y abro otro archivo. Epa. Bueno, aquí estoy abriendo distinto. Esa es otra prueba de calibración, pero voy a abrir el mismo. Lo puedo abrir varias veces el mismo. Bueno, ahí abrí un G-code. Un G-code se puede ver desde el cura, pero no se puede modificar. Dice macana, abrí un G-code. El G-code es el archivo generado. El STL es el archivo para parametrizar. Yo tengo que abrir los STL, no los G-code. Se pueden abrir los dos con el cura, pero si yo abro el STL lo puedo modificar. Si abro el G-code no lo puedo modificar.
A ver, voy a salir, voy a abrir de vuelta. Ahí se me acana. Porque uno, al G-code es el archivo ya procesado, el que se va a enviar a la impresora, que tiene las instrucciones de movimiento de la máquina, y ese lo puedo ver desde el cura, pero cuando lo veo no lo puedo modificar, es únicamente para visualizar un archivo que ya está generado. En general yo abro no los G-codes, sino que abro los STL, y desde el STL es que yo puedo procesarlo. Vamos a ver. Aquí está. Voy a abrir de vuelta aquí el STL. Es el STL. Ahí está. Y si quiero abrir otro STL, lo puedo abrir más de una vez. Lo que les quería mostrar recién. Pero abro el STL. ¿No? Y puedo abrir varias veces distintos, el mismo STL, o puede ser distintos archivos, o puede ser el mismo. Y los puedo ir ubicando, y después si quiero los puedo reubicar. Los puedo ir seleccionando y los puedo ir moviendo. Y puedo incluso escalarlo. A lo quiero hacer más grande, a uno solo. O sea, ¿yo puedo imprimir varios objetos en la misma impresión? Sí, no hay problema. Puedo abrirlos más de una vez y los puedo ubicar en la impresión como quiero. A cada objeto lo selecciono y lo puedo manejar de forma independiente. ¿Conviene hacerlo? Y depende. Si estoy haciendo impresiones chicas, como los llaveros, eso que mostraban, a veces me conviene poner 10 llaveros en la misma impresión, en una impresión que va a tardar capaz que 20 minutos por pieza, prefiero hacer 10 llaveros y que tarde 2 horas y no tener que estar cada 20 minutos atendiendo la máquina. Pero si voy a hacer una pieza que va a demorar 4 horas, me conviene hacer una sola y no hacer 2 piezas que demoran 8. Porque si yo hago 2 que demoran 8 y de golpe pasa algo con la impresora a las 6 horas y pierdo las 2 piezas, porque voy a tener 2 piezas a medio hacer. En cambio, si voy haciendo de a una, hago una de 4 horas, me sale bien, ya está, ficha tocada, ficha ya lista, y después empiezo a imprimir otra. Si la otra falla, me arruina una pieza, 2. Entonces, cuando las piezas son largas, yo no recomiendo poner muchas piezas en la misma impresora, en la misma cama. Cuando las piezas son cortitas, a veces sí, porque claro, si cada piecita demora 20 minutos, porque son esos llaveritos, y si imprimo de a una, me vuelvo loco, está todo el día al lado de la máquina. Entonces largo 10 piezas juntas. Pero si las impresoras son largas, me conviene largar de a una, ir asegurándola y no imprimir todo junto. Pero bueno, puedo escalarla a la pieza como me mostraba recién, de forma uniforme, o puedo escalar en un solo, puedo deformarla la pieza. O sea, yo desde acá, desde el cura, no puedo editarla, pero puedo sí hacerle alguna deformación en un eje, o en otro eje, ¿está? O le puedo ajustar la escala en forma uniforme. Es lo único que puedo hacer desde el cura. No puedo desde el cura hacer Eso quiere decir los centímetros que va a tener la figura. Aquí a la izquierda me dice el tamaño que va a tener, claro. Y este es el porcentaje de modificación. Si le pongo escala uniforme, bueno, lo va como estaba diseñado. Si quiero, le puedo sacar esto y deformar en algún eje. Hay algún software como el Prusa Slicer, que es el otro que yo le contaba que existe en la clase pasada, que sea open source. Ese te permite también cortar la pieza. O sea, si yo a esta pieza la quisiera imprimir muy, muy grande y me queda chica la impresora, tendría que ir a un programa de diseño para hacerlo. El Prusa Slicer te permite cortarlo. El mismo programa que hace slicing te permite partir la pieza. Si yo la tuviese que partir esta pieza, tendría que ir a algún programa de diseño que podría ser Cura
no el Cura, podría ser el Blender o podría ser, si no, el Tinkercad. Tinkercad, no sé si alguno usó alguna vez. Yo lo Sí, estaba estaba usando. intentando usar, estaba intentando usar que me decía Daniel y bueno, Tinkercad ahí es lo más vamos fácil. aprendiendo, pero Es simple. Tinkercad es básico, pero es muy Ujú. fácil de usar y tiene la virtud que podés abrir los diseños ya hechos. Tinkercad no necesitas instalar nada en la máquina, se accede desde internet. Sí tenés que loguearte y darte de alta una cuenta. Y una vez que tenés dado de alta sí, una cuenta, puedes hacer tanto diseño de circuitos eléctricos como diseño de cosas para imprimir. ¿No? sí. Voy a ver si me genero acá un diseño nuevo. Yo ahí diseñé los llaveritos que, bueno, que he pasado yo en la foto. Está buenísimo, está muy lindo. Yo voy a ir a un archivo nuevo, diseño 3D. Están muy lindos los diseños que hiciste. Aquí Gracias, profe. puedes hacerlo con objetos prediseñados, un cubito, un cilindro, una pelota, ¿tá? O puedo incluso ir a esto de diseño libre, donde yo eh, puedo diseñar aquí con una cuadrícula y después levantarlo. Más complicado. No, bueno, pero no es complicado, esto es fácil. Es fácil. O sea, no es complicado. O sea, digo, respecto a otros programas de diseño, esto es fácil. Este es más fácil que, por ejemplo, el Fusion 360. El 360 a Sí, mí me está volviendo loco. el Fusion 360 es mucho más profesional. Sí. El Blender es más artístico. Este es Ujú. más fácil. Acá vos le podés poner un texto cualquiera, le pones hola digamos, es mucho más fácil. ¿Tá? Yo digo el texto, le pongo buen día, le pongo buen día y ya me genera, para hacer rótulos yo lo uso mucho. ¿Tá? Vos le haces una base, le metes las letras y te queda las letras en relieve en 30 segundos, lo haces. Y que incluso te permite importar. O sea, porque vos en el AutoCAD no podés importar. Aquí yo puedo seleccionar un archivo y selecciono en mi computadora un archivo. Voy a ver si encuentro el archivo ese. A ver si tengo el cubito de calibración. Si yo abro el archivo, esto tiene una limitación en cuanto a cantidad de polígonos del archivo, ¿no? Si el archivo es muy complejo, no te lo deja abrir. Pero acá, este archivo, como seguramente es chiquito, me trajo. Y entonces yo de acá podría cortarlo, o podría ponerle un rótulo, o podría vincularlo con otra cosa. ¿Ah? Ujú. O sea, y después cuando lo tienen listo, lo exportan y generan el STL y lo llevan a la impresora y lo imprimen. Tinkercad es lo más fácil que hay para hacerlo. Fusion 360 es más complejo, pero es más profesional. Y Blender es mucho mejor, pero es más artístico. Si yo quiero esculpir Bien. aquí Blender, en el Fusion 360 también sería complicado. El Blender sería buenísimo para esculpir un rostro, para hacer una réplica de un busto de una persona. ¿Va? Ahí Mm, usaría Blender. Para hacer un engranaje, bien, Fusion 360. Para hacer un rotulito, este de acá, el Tinkercad. bien. Perfecto, buena data. Bueno, Justamente lo que andaba buscando para hacer. No sabía que Blender se especificaba más que nada para lo que es diseño así de las piezas artísticas. se puede Pensaba usar que era también general, para un digamos. engranaje, se puede usar también para hacer el rótulo, pero es más Bien, complejo. Entonces, si yo quiero ah, hacer un rótulo, Tinkercad lo hago en 2 minutos, es más fácil. ¿Tá? claro. Si
voy a hacer un engranaje, el Blender, el Fusion 360 tiene herramientas específicas para hacer y una vez que uno le agarra la mano, el Fusion 360 es muy productivo, pero para construcciones geométricas. Donde yo parto de un círculo, después le pongo los dos dientes, después lo replico, o sea, voy generando directivas de construcción más paramétricas, como hacemos el Claro, diseño ingenieril. Claro, hago un eje de 10 milímetros y de ahí le pongo un círculo de 50 milímetros y de ahí le hago dientecito o sea, le voy poniendo los parámetros de diseño y se va generando la figura con precisión milimétrica. El claro, Blender no, el Blender está más pensado para tomar un trozo de plastilina y lo vas deformando y vas armando las cosas y sale y podés con el mouse como ir deformándola mientras la vas imprimiendo, ¿no? Pero bueno, hay gente que sabe usar un programa y lo usa para todo, está bueno, pero si vamos a aprender, a veces nos conviene empezar por lo más fácil y después ir escalando en la medida del tiempo que tengamos. Bueno, sigo viendo. Tenemos el cura. Podemos moverlo, escalarlo, podemos rotarlo. ah, Claro, si yo quisiera esta pieza, por algún motivo, que se imponga en una posición distinta. Claro, un cubito como que de cajón que tendría que estar a un lado apoyado en el piso. Pero si fuese una pieza no tan simple, la ubicación es una cosa importante. Porque a veces hay ubicaciones donde voy a tener que generar muchos soportes para que se pueda fabricar la pieza y a veces hay ubicaciones que me evitan la generación de soportes. Entonces, el ángulo de ubicación de la pieza, tanto en un sentido como en los otros sentidos, es importante. Desde esta se modifican los ángulos, ¿no? Y después también se pueden especificar para alguna pieza específica que se imprima con algún parámetro de impresión distinto. Eso cuando tengo varias piezas puedo ir seleccionando para que se imprima a distintas calidades cada una, pero eso en general es más lío, no lo usamos, ¿no? Pero bueno, ubicamos la pieza, la escalamos y la ubicamos en la pieza. Ahora vamos a ver cómo configuramos la impresión. El Cura tiene muchos parámetros, es abrumadora la cantidad de parámetros que tiene, no nos vamos a volver especialistas en todos. Esto sería el equivalente a que en una impresora de tinta nosotros le digamos cuántos mililitros de tinta va a llevar para la letra negrita, cuántos mililitros para la letra común, a qué velocidad va a salir la hoja, cuántos segundos va a esperar para que se seque la tinta antes que se saque la hoja. Un montón de parámetros que ni nos importan. Yo quiero mandar a imprimir que salga la hoja impresa. Acá también. Yo quiero mandar a imprimir y que salga la pieza fabricada, pero como no siempre sale bien, porque el proceso no es tan confiable, la máquina me da la opción de retocar parámetros para probar de vuelta con otros parámetros. Pero lo ideal sería no estar siempre tocando los parámetros. Acá, si la máquina anda bien, todo anda bien, en teoría yo debería retocar solamente estos parámetros principales. Resolución, que son la altura de capa. El porcentaje de relleno, si va con soporte o no, si va con adherencia especial o no, y ya está. Este sería el final feliz, el mundo feliz, pero que todavía, tal vez si yo tengo una impresora Ultimaker, alcanza. Con las impresoras que tenemos normalmente no alcanza con estos 5 parámetros. ¿Son los 5 parámetros más importantes? Sí, pero tal vez no alcanza solamente con esos para definir la impresión. Entonces tenemos que empezar a entrar al mundo personalizado, donde aparecen muchos más parámetros. El mundo recomendado todavía no alcanza para las impresoras normales. Ahora, cuando entro al mundo personalizado, tengo distintos niveles de personalización. El mundo personalizado tiene muchos parámetros que están divididos aquí en grupos. Bien.
Una preguntita. Por ejemplo, yo tengo material, temperatura de impresión 200 y temperatura de la placa de impresión que vendría a ser la cámara en 50. ¿Está bien así? No, ahora vamos a ver de qué se trata cada uno. Primero les quiero mostrar, antes de entrar en cada parámetro, les quiero Sí, mostrar globalmente qué son esos parámetros para que entendamos, porque a todos no les va a parecer igual. Por ejemplo, vos me decías en bien. material tenías temperatura A mí me temperatura de impresión capa inicial y temperatura de placa de impresión. O te aparecen otros parámetros. temperatura, no, me aparece temperatura de impresión 200 y temperatura de placa de impresión 50. No me aparece ningún otro parámetro. ¿No te aparece temperatura de impresión de capa inicial como a mí o sí? No, Claro. Por eso es lo que le estoy queriendo contar ahora inicialmente, que el Cura tiene recomendado una versión con 5 o 6 parámetros. bien. Personalizado, aparecen estos grupos de parámetros: calidad, paredes, superior, inferior, relleno, material, y dentro de cada uno, cuando yo hago clic acá, aparecen, por ejemplo, acá me aparece únicamente calidad, altura de capa, Sí, pero uno puede personalizar para que aparezcan muchos más. O sea, el mundo recomendado es simple. El mundo personalizado es después mucho más personalizable. Si yo hago clic ajá, aquí en este dibujito que tiene aquí como, como unos selectores, me aparecen todos los parámetros de calidad que habría posibles. Está altura de capa, pero también está altura de capa inicial, ancho de línea pared. Eran personalizados, pero estaban escondidos. En la medida que yo voy seleccionando acá, van apareciendo allá. O sea, hay como 300 parámetros. sí, Si yo le pongo aquí que me muestre todos, me muestra todos los parámetros ahora. Y calidad, entonces ahora no es uno solo, sino son todos estos de calidad. Y paredes son todo esto de paredes. Y superior e inferior son todo esto superior e inferior. Y es abrumador. No, ¿no? Lo que le estoy mostrando no es para asustarlo, sino para mostrarle que existe el mundo recomendado, que es simple, y el mundo personalizado. Y el mundo personalizado puede ser personalizado en distintos niveles. Cuando vamos ahí a ese, digamos, selector, podemos elegir en qué nivel. En el nivel básico me aparecerán algunos parámetros. En el nivel experto o avanzado me van a aparecer otros. O sea, en el nivel avanzado me aparecen más. En el nivel experto me aparecen más. Y en all me aparecen muchos más todavía. ¿Eh? ¿Qué pasa? Cuando tenés más parámetros, ¿sale mejor la impresión? No. Tenés más cosas para tocar, pero no necesariamente sale mejor. Porque la máquina, aunque no te lo esté mostrando el parámetro, lo está usando y le pone un valor por defecto, por omisión, que más o menos funciona. Ahora, si uno tiene algún problema con alguna impresión muy particular, tenés dónde ir a tocar, pero no es necesario conocerse los parámetros. ¿Eh? Nosotros vamos a poner ahora en el modo normal, en el básico, y vamos a tratar de conocerlos a esos, y después vamos a ir agregando algunos parámetros, pero vamos a ir con algunos parámetros con los más, eh, digamos, los más importantes. ¿Se entiende? Sí. Bueno, traten de ponerlo con, entonces, los parámetros básicos, o sea, entrar al personalizado y poner aquí los grupos básicos, basic, que me van a mostrar los parámetros más importantes. Y ahora vamos a tratar de bien. recorrer los parámetros más importantes. Profe, una consulta. Sí. Mire, bueno, yo ya lo había configurado con la Magna SE y desde la página de ellos, de Hellbot, daban ya los perfiles preparados, o sea, para que uno lo descargue y lo cargue después a la impresora. Ah, ¿Es bueno. recomendable?
Sí, los perfiles ya preconfigurados se supone que es para esa máquina cuál es el Claro, combo de parámetros más usuales. Pero igual eh, hay parámetros que a veces dependen de la impresión. O sea, claro. acá hay una relación tiempo-calidad. O sea, Ujú. yo normalmente para hacer las cosas más rápidas sacrifico calidad. Entonces, bueno, Sí, hay que conocer cuáles son los parámetros más importantes para poder configurar la impresión de acuerdo a la relación tiempo-calidad más conveniente para nosotros en ese momento. Si yo quiero más claro. calidad, a veces tengo que hacer alguna cosa más lenta. Claro, sí, porque a mí o sea, en el paquetito de perfiles que bajé, me daban los tres, tanto calidad, rápido y estándar. Y bueno, y la graduación varía dependiendo, digamos, del perfil. Por ejemplo, le doy un ejemplo del estándar 0,2 milímetros o el del rápido 0,28 milímetros y así. Claro, Entonces, yo le preguntaba si era conveniente bajarlo y cargar esos perfiles, por lo menos para la máquina mía, yo lo, o yo lo sí, usaría, lo pondría como parámetro base, pero después bien, miraría los parámetros que hay definidos. O sea, yo aquí tengo ya extra fino, normal, draft. Estos son los claro, que estaban en la máquina de CE en el Cura. Capaz que son claro, los mismos que están en la página de Hellbot, porque Hellbot también lo demanda al Cura. Tal vez ahora sacó algún perfil nuevo que no era o sea, pero se supone que estos parámetros para esta máquina están sí, ya armados los perfiles. bien, perfecto, ¿No? entonces, perfecto, perfecto, muchas Pero, gracias. pero igual está bueno saber cómo son porque aunque yo ponga calidad normal, calidad draft, después puedo retocar. ¿Tá? Ujú. Porque eh, yo voy a ver, voy a elegir, por ejemplo, perfil jugador draft y vamos a retocarlo. ¿Tá? Para, Sí, de acuerdo a lo que uno quiere imprimir. ¿No? Entonces, ese es el nombre del perfil, pero más que el nombre del perfil, vamos a ver los parámetros que tiene. Os voy a poner un bien, perfil borrador, perfil de prueba. Vamos a ver, perfil personal. Voy a poner el perfil normal y ahí voy a tratar de retocarlo. ¿No? ¿Qué es lo que voy a retocarlo? Bueno, eh, voy a ir viendo los parámetros más importantes y voy a ir retocando de acuerdo a la relación calidad, tiempo y, digamos, de acuerdo a la funcionalidad de la pieza también, algunos parámetros, porque, por ejemplo, si ese cubito fuese un cubito para estética, para mostrarlo, tal vez no me importa que sea muy blandito, entonces le haría una cascarita afuera y no lo haría macizo. Pero si fuese Profe, un cubito para apoyar un objeto pesado, capaz que lo hago relleno. Entonces, claro. de acuerdo a la Profe, funcionalidad. disculpe, le quería consultar. Sí, sí. ¿Cómo está? Buen día a todos los compañeros. Buen día, buen día. Este, Buen día, buen día. quería consultarle si hay alguna posibilidad en este ejemplo que usted está por dar de hacer algo medio, como para que nos tenga de referencia y a partir de ahí subir calidades bajando, creo que la altura de capa o subiendo la altura de capa en el caso de que sea más rápido o más común el producto. ¿Habría alguna posibilidad de que lo hagamos a algo intermedio, como para que usemos esa referencia de ejemplo? A ver, lo hacemos a intermedio, lo hago a intermedio, a 0,2. Digamos, como parámetro general, eh, para hacer algo rápido, podríamos ir a una capa de 0,35, 0,40. Para hacer algo ultra calidad, 0,10 o 0,15. Y intermedio sería 0,20, 0,25. Digamos, alta calidad en estas máquinas, altura de capa 0,10. Mucha velocidad, altura de capa de 0,3 o 0,4. Y un intermedio sería 0,20 o 0,25. 0,25 lo podemos poner como intermedio. 0,2.
0,2 o 0,25, si queremos una cosa intermedia. En general, la altura de capa, por eso ahora vamos a ir viendo todos los parámetros, pero la altura de capa es cada cuánto va a laminar. Entonces, si yo le pongo 0,25, este cubito, que creo que era de 2 centímetros, cuando yo le ponga que lo lamine, para poner que lo lamine, le pongo acá 0,25 y le pongo segmentación, me va a calcular la pieza y me dice, demora 17 minutos, y si pongo en vista previa, me muestra la cantidad de capas que se generaron 80 capas. Y ahí, después que la laminé, que le puse segmentar, puedo ver desde la opción de vista previa cómo sería el proceso de fabricación de esta pieza. O sea, veo la pieza, configuro los parámetros, una vez que segmento, me genera el archivo G-code y en vista previa puedo ver ese archivo. Yo le puse 0,25 y la pieza tiene 80 capas y tarda 17 minutos. Si yo le pusiese 0,40, que sería una calidad borrador, le pongo que segmente, ahora demora 10 minutos y tiene 50 capas. Y si le pongo en calidad alta, 0,10 o 0,10, que sería casi la más alta calidad que podríamos llegar a tener con estas máquinas, ahora demora 38 minutos y tiene 198 capas. Cuanto más cantidad de capas, es mejor la calidad, es más lento el proceso. En general, la capa tiene que ver con el diámetro de la boquilla también. La relación diámetro de la boquilla con altura de capa ideal sería 0,80. O sea, si yo tengo una boquilla de 0,4, la relación altura de capa ideal para esa boquilla sería un 0,3. Si yo quisiera mejor calidad, lo ideal sería poner una boquilla más chica y capa más chica. Pero bueno, para no andar cambiando la boquilla cada rato, podemos con la boquilla 0,4 llegar a capas de 0,10, 0,15. Más chico que eso no. Y cuanto más chiquita sea la altura de capa, también, si bien la calidad mejora, hay más riesgo de que se tape. Cuando las capas son más altitas, en general sale más volumen de material y hay menos riesgo de que se tape. Entonces, altura de capa recomendable, 0,15, 0,20, que son muy buena calidad y tiempo razonable. Y a veces cuando las cosas las queremos hacer más rápidas, podemos poner una capa un poco más gruesa, ¿no? Ahora le voy a poner 0,25, ¿no? Como habíamos dicho, o 0,20, 0,2 para hacer los cálculos más rápidos, ¿no? Bueno. Hay otros parámetros de altura de capa que están escondidos que yo lo voy a mostrar, que es la altura de capa inicial. ¿Qué es eso? Yo le pongo normalmente 0,2, pero está bueno que la capa inicial sea más gruesita. ¿Por qué? Porque si yo le pongo una capa inicial muy delgadita, igual que la de 0,2 de todo el resto, va a ser más difícil calibrar la máquina. Entonces, está bueno que la primera capa sea de 0,3, a pesar de que después la pieza la imprimamos en 0,15 o en 0,20. La primera capa está bueno hacerla gruesita, es más fácil calibrarla y es más fácil que pegue. Todos estos problemas que están teniendo de calibración, si le ponen una primera capa más gruesa, 0,30 o 0,40 incluso, va a ser más fácil que calibre. La altura de la primera capa debería calibrarse de acuerdo al parámetro que le ponen en el cura. Si le ponen a todas sus piezas 0,30, siempre calibran igual. Y eso está bueno, es más simple, ¿no? La altura de capa de la pieza, de acuerdo a la calidad. Pero la altura de capa inicial, recomendación, póngale siempre 0,30, para que así calibren siempre igual. Si no, van a tener que, cuando
trabaje con una pieza con menos altura de capa, recalibrar la máquina para que quede más justita. Bueno, paredes. ¿Qué es esto de las paredes? Este diseño, en teoría el que lo diseñó macizo. Pero nosotros que lo estamos imprimiendo, no siempre lo vamos a imprimir macizo. ¿Por qué? Bueno, porque a veces queremos ahorrar tiempo o ahorrar material. Entonces, lo vamos a imprimir en forma aireada, un poco de aire, un poco de material. Y ahí empieza a aparecer el concepto de las paredes. O sea, si yo lo fuese a imprimir macizo, no habría paredes, todo sería macizo. Pero como yo lo voy a imprimir seguramente con un relleno que no es macizo, le puedo poner como en este caso un 20% de relleno, entonces la pieza va a tener, si lo pongo en vista previa, ahí se va a ver este concepto. La pieza va a tener una cáscara lateral maciza, una tapa inferior y una tapa superior maciza y un relleno con un poco de material y un poco de aire. En esta pieza, no sé si ustedes la ponen ahí en vista previa, si les aparece igual que a mí, a veces no le aparece Sí. con los colores porque aquí en vista de capas pueden poner los colores por tipo de línea, es el que me gusta a mí, si no, pueden poner colores por color de material y le aparece todo el mismo color. Yo prefiero que aparezca por tipo de línea porque así me ayuda para explicarle lo que son las cosas, ¿no? Entonces, si lo ponen color visto tipo de línea, van a ver que la pieza tiene lateralmente una capita roja y después una verde. Y después en el interior están las piecitas, las líneas marrones. Las dos líneas laterales del contorno exterior serían la cáscara, los bordes laterales, ¿no? Si yo en preparar, en lugar de ponerle dos líneas de pared, le pongo tres líneas de pared y le pongo que segmente, ahora cuando vaya a vista previa, va a aparecer dos líneas verdes y una roja. El borde es el espesor que va a tener la cáscara lateral de la pieza, que lo puedo expresar como cantidad de líneas o lo puedo expresar como milímetros. Cantidad de líneas, el ancho de la línea es el diámetro de la boquilla. Yo le puse una boquilla, le dijimos que tenemos una boquilla 0,4, entonces la máquina calcula cada ancho de boquilla es el ancho de la línea. Si yo le hubiera dicho que tenía una boquilla 0,3, hubiera hecho el cálculo distinto. Si yo les digo aquí, en lugar de 3, tengo 5 capas laterales, la máquina va a calcular y va a hacer una cáscara lateral mucho más gruesa. ¿No? Normalmente, ¿se puede poner uno? Sí, pero claro, sería lo mínimo. Si pongo uno, va a salir la pieza muy delgadita. Y si hay alguna pequeña imperfección en alguna unión, se va a dar un agujerito para adentro. Claro. Entonces, casi no conviene poner uno. Se puede poner uno, sí, pero en las esquinitas, en alguna unión, se puede ver un agujerito. Lo recomendable es por lo menos 2. Si pongo 2, es mucho menos probable que coincida un error de fabricación en las dos capas. Entonces, Claro. puede haber algún pequeño defecto, pero normalmente va a ser disimulado en la de adentro. Tal vez se puede ver una pequeña hendidura, pero no se va a ver un agujero, porque atrás va a haber otra capa. A veces, si queremos mejor resistencia, ponemos más cantidad. Pero 2 sería el habitual, te diría que casi el mínimo, ¿no? Esto lo podría expresar en lugar en cantidad de capas. Si yo le pongo aquí 1,2 milímetros de espesor, le estoy diciendo, la máquina calcula la cantidad de capas para que sea digamos 1,2 milímetros.
Entonces yo puedo expresar eso o en milímetros o en cantidad de capas. Lo habitual es expresarlo en cantidad de capas porque es más fácil entenderlo, ¿no? La máquina va a hacer la conversión capas a milímetros de acuerdo al diámetro de la boquilla que le hayamos puesto. ¿Se entiende? Sí. Bueno, vamos a esto de expansión horizontal, no es tan importante. Vamos al grosor superior e inferior. Este es el mismo concepto de la cáscara, solamente que de arriba y abajo. Si yo voy a ver la vista previa, la pieza va a tener, suponiendo que a la pieza le hemos puesto un interior aireado, pero abajo, aquí estoy en capa 1, desde la barrita lateral está voy moviendo hasta capa 2, capa 3, capa 4, no sé si ven aquí esta barrita lateral, que me va indicando en qué capa estoy. Ahí voy capa 5, capa 4, pero ven, las primeras capas son rellenas 100%. La capa 1 rellena 100%, la capa 2 rellena 100%, la capa 3 rellena 100%, capa 4 rellena 100%, capa 5 recién aparece la rejilla. Y lo mismo, ahí va rejilla, 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 y cuando llegue a la parte de arriba, también va a aparecer el mismo efecto. Voy a la 87, 88, 89, 90, 91, 92 todavía está rejilla, rejilla, y aquí 96 rejilla, 97 ya es capa 100% rellena, 98 100% rellena, 99 y 100. En este caso están configuradas 4 capas rellenas abajo y después empieza rejilla, y 4 capas rellenas arriba y después empieza rejilla. O sea, la cáscara superior e inferior está configurada en 4 capas superiores y 4 capas inferiores. 4 capas superiores que multiplicada por la altura de capa que yo le puse de 0,2 me da los 0,8 milímetros. Si yo le quiero poner una cáscara que sea uniforme para esta pieza, tanto en el lateral como en el superior y en el inferior, y le puse una altura de capa de 0,2, como la altura de capa de 0,2 es la mitad que la de las paredes, que es de 0,4, le tengo que poner el doble de capas superiores e inferiores para que sea la misma altura de capa, altura de cáscara. O sea, para que mi piecita me termine siendo uniforme, que la cáscara en todas las caras sea del mismo espesor, yo tengo que ponerle 4 capas superiores, 4 capas inferiores, y que eso me da un espesor de 0,8 arriba y abajo, y le tengo que poner 2 paredes laterales que me da también el 0,8. ¿Se entiende? Algunos casos muy puntuales yo podría poner 0 capas superiores y 0 capas inferiores, sí, a veces lo he hecho, si uno necesita hacer como un filtro. Sí, no es muy habitual, pero a veces te da que necesitas hacer una piecita así como si fuese un filtro y la quieres hacer sin las tapas, y vas a generar una pieza que es así, que no tiene tapa. ¿Ah? Si yo le pongo sin tapas inferiores, sin tapas superiores, la pieza va a salir así como estoy viendo ahora. Se va a poder ver de un lado al otro. ¿Ah? No es habitual, pero eventualmente normalmente si queremos hacer una pieza así, lo diseñamos así, pero sepan que se puede. ¿No? Bueno, yo le voy a poner 2 capas superiores y 2 capas inferiores y seguimos viendo. Entonces tenemos las paredes, son las paredes laterales, las capas superiores e inferiores son las tapas de arriba y de abajo. ¿Cuántas tapas conviene ponerle? Y depende de la pieza que estoy haciendo. Normalmente, para que quede con un mismo espesor el lateral y el superior y el inferior, normalmente también hay una limitación. La tapa de arriba puede salir un poquito desprolija si le pongo pocas capas. Porque, claro, la tapa de arriba
se va a apoyar en esa filigrama. Si yo le pongo pocas capas de arriba, es posible que se vean ondulaciones donde están esas líneas de soporte. Entonces, si le pongo varias capas, esas ondulaciones se van equilibrando y en la cuarta capa, capaz que ya está liso. Si le pongo una sola capa superior o dos capas superiores, tal vez la capa refleja en cierta medida las ondulaciones de la rejilla. ¿Tá? También lo puedo minimizar esas ondulaciones poniendo un porcentaje de relleno más alto. Si yo le pongo relleno del 5%, la máquina va a tener interiormente un cálculo que va a hacer que haya muy espaciado el interior. Si le pongo 5%, pero el relleno que me hace es solamente esa cruz. Entonces posiblemente arriba se pueda deformar la pieza más fácil. Entonces va a ser difícil que se pueda imprimir esa parte de arriba, la Z, porque se imprime un poco en el aire. Va a quedar improlija. Claro. Ahora, si yo le pongo un relleno más denso, le voy a poner unos 5, le pongo un 15% de relleno, ya va a haber mayor cantidad de tabiques donde apoyar la parte superior. Sí. Es más fácil que se pueda imprimir. Y si le pongo un 40% de relleno, seguramente es mucho más fácil apoyar la parte superior porque ya es mucho más denso. Eso quiere decir que se va a demorar más las piezas también, si le ponemos mucho relleno. Claro. Se va a demorar más, voy a gastar más material, va a ser más dura la pieza. O sea, si le pongo relleno al 40%, me demora, usa 6 gramos y 25 minutos. Si le pongo relleno del 10%, si le pongo relleno del 10%, usa 17 minutos y 4 gramos. Antes usaba 6. Claro. Claro. La calidad puede ser distinta, sobre todo la superior. En los laterales no se va a notar, pero la parte de arriba puede ser que se note un poquito esa ondulación por la falta de relleno, pero puede ser que se vaya suavizando y que con las 4 capitas que hay ni se note, pero va a quedar la pieza más liviana. O sea, el parámetro relleno es muy importante para definir el tiempo de impresión y es muy importante para definir la calidad de la pieza también. Cuando le pongo un relleno muy espeso, tendría que ponerle varias capas superiores para disimular. Y cuando una pieza de gran tamaño juega mucho el relleno, podría ser una pieza de gran tamaño y poniéndole 4 capas laterales, 8 capas arriba y abajo, y tal vez por más que tenga poco relleno sale linda y sale resistente, razonable, porque sale con una cáscara gruesa. ¿No? No hace falta que sea toda maciza. Casi nunca ponemos relleno 100%. ¿Por qué? Porque si yo le pongo relleno 100%, ahí tengo más riesgo de que pase lo que le pasaba a Daniel, creo que era el tema este del exceso de material. Yo le pongo el 100%, se va a generar, digamos, la pieza maciza. Claro. Pero si hay un exceso de material, no va a tener hacia dónde ir más que hacia arriba. Si yo le pongo 100% relleno, la pieza se hace maciza. Pero si hay un exceso de flujo, ese exceso de flujo no puede ir para los costaditos porque no hay aire para cubrir, y entonces va hacia arriba, la pieza crece más y tenemos los problemas estos que mostraba hace un rato. Si yo le hago la pieza con un 90% relleno, ya voy a tener un 10% de aire para rellenar en caso de que haya un exceso de flujo. Entonces, es mucho más tolerante, es mucho más confiable una impresión con no el 100% relleno, sino con el 90%. En la práctica es casi como el 100%. Pero me deja un poquito de aire ahí que me hace que exista la tolerancia a un exceso de flujo. Si yo lo hago con un 100% relleno, ahí puse con el 90% de relleno, es casi el 100%. En los efectos prácticos la pieza me parece que es rellena, pero tiene esos pedacitos de aire interno que le permiten absorber un exceso de flujo. Normalmente trabajamos para piezas estéticas con un relleno del 20%. Para piezas que son solamente para estéticos, que no tengan que hacer resistencia, 10%, podría ser 15% de relleno,
entraría perfecto. Yo la tengo en 15%. Claro. Para la pieza normal debería andar perfectamente bien. Ahora, si yo estoy haciendo una pieza que va a soportar esfuerzo, ya podría cambiar. Después hay un montón de el tipo de relleno, que en lugar de rejilla, líneas, triángulos, la verdad que casi nunca lo uso. Porque claro, el relleno podría ser, en lugar de así cuadriculado, en triangulitos. Capaz que para alguna pieza Sí. pero el relleno ni se ve, si está dentro. Sí, ahí está en cúbico y le he dejado en cúbico. Como no se ve, como dice usted, está por dentro. En cúbico, en Z, en lo que sea. Tal vez eso, si yo le hago con las tapas superiores e inferiores sin tapa, bueno, por ahí puedo generar un efecto artístico y puedo hacer que el relleno sea visible. Pero si va a estar con tapas Claro. laterales, superiores, inferiores, capaz que alguna pieza, por alguna cuestión de resistencia, puede hacer que convenga algún tipo de relleno, puede ser, pero ya es muy rebuscado, ¿no? Incluso hay para hacer cúbico, como si fuese un paral de abeja, para que no sea un tabique horizontal, sino que son espacios que se van achicando y agrandando. Por ahí, en alguna pieza que tenga que tener cierta aislación térmica, tal vez sería mejor algún revestimiento de tipo cúbico, porque van haciendo capsulitas de aire que están aisladas. O sea, no habría circulación de aire entre el piso y el techo, sino que serían como un panel de abejas con celdas independientes. A los efectos térmicos, si estoy queriendo hacer una pieza que se va a usar para aislación térmica, podría ser mejor hacerlo así. Pero es poco frecuente. La verdad que yo pocas veces he usado un relleno que no sea el estándar, que creo que lo calcula automáticamente, o rejilla o líneas, de acuerdo a la densidad. Si le pone una densidad baja, creo que le pone en líneas, y cuando le pone una densidad alta, lo pone, o hay en rejilla cuando es baja, y cuando es alta lo pone en líneas, ¿no? Pero eso se entiende el relleno, ¿no es cierto? Sí, bueno, Bueno. a mí por defecto me quedo en cúbico y lo dejo en cúbico, ¿no? ¿El cúbico te dije? Qué raro. Me dejó por defecto, digamos, cuando abrí decía cúbico y quedó en cúbico, ¿no? Sí, yo dejaría rejilla o líneas, che. Que son los más. Bueno, Cuando te aparece este cosito de acá, esta flechita, si vos la apretás, esa flechita redonda, te pone el parámetro por defecto. ¿Ves que te aparece? Cuando hay un parámetro que está cambiado, un valor que no es el normal, si vos le apretás la flechita, te aparece la posibilidad de hacer la flechita. Le aprieto la flechita y me lo vuelve al parámetro normal. sí me aparece la flechita. Lo puse en rejilla como usted me recomendó y aparece la flechita y la F. X. Y cuando le pones la flechita, ¿te aparece cúbico? A ver. Sí. Bueno, debe ser que para el perfil de la máquina que estás viendo, han definido como que el patrón del relleno normal sea el cúbico. El cúbico. Para la máquina que estás configurando y para el perfil de impresión que estás teniendo, el que lo definió ese perfil, definió que ese era el parámetro estándar. Ajá. Pero podés, si querés, cambiar la rejilla, pero digamos, no va a cambiar mucho, es el interior no visible. Sí. Bueno, material. El del material lo que les interesa a la máquina es saber la temperatura de impresión y la temperatura de la placa de impresión, y eventualmente voy a habilitar un parámetro que está oculto, que es la temperatura de impresión inicial. La temperatura de impresión de la capa inicial. ¿Tá? ¿Por qué? Porque lo que le decía hace un rato, yo la capa inicial a veces la quiero poner en 210 para pelear, y la temperatura de impresión normal en 200. Entonces la primera capa más calentita y después a 200. Podríamos poner 205 y 215 también. O sea, que la pieza se imprima a 205, pero la primera capa 215. Tendría que ser temperatura de impresión de capa inicial. Ahí pongo. Claro, la temperatura de capa inicial un poquito más caliente que la temperatura de impresión. La temperatura de impresión para PLA debería ser entre 195 y 215.
La A mí máxima me puso, calidad, la máxima calidad visual la vamos a tener con la temperatura más baja. Pero cuando la a temperatura mí, más baja, tenemos riesgo también de que se tape la máquina. Pero va a ser la calidad visual más linda. La mejor definición de detalle va a estar con la temperatura más baja posible. bueno, a mí me puso, por ejemplo, por temperatura de impresión, 200, temperatura de impresión de capa inicial, 200 y temperatura de placa de impresión, 50, Pero de capa inicial ponerle 210 210. para que adhiera mejor. Total, eso no te va a generar problema de calidad porque no tiene hacia dónde chorrear. La temperatura de impresión normal, podés dejarla en 200. Si querés ir a algo más confiable, un poquito más temperatura, 205. Si querés a óptima calidad, tal vez podrías bajarlo a 195. Ajá. Pero cuanto más baja, más riesgo de que se tape. Cuanto más alta, más posibilidad de que ande bien. Y aparte la pieza puede ser más resistente. Si vos vas a hacer una pieza que quiero que sea dura, no el llavero para la vista, sino un engranajecito, puede imprimir 205 o 210. Porque con la temperatura un Sí. poquito más alta, se van a adherir mejor las capas, va a haber mejor, digamos, dureza. Pero puede ser que se pierda un poquito de definición de alguna parte. Con la temperatura más baja, la definición va a ser la mejor, pero puede ser que alguna capa se tienda a despegar de la capa anterior. ¿Ah? Entonces, la Entonces, temperatura 205 y 210 la dejo. 205, 210, 200, 210, 205, 215. Digamos, también hay que ir probando de acuerdo a la pieza que estamos imprimiendo y de acuerdo al material, porque a veces también algún fabricante de material requiere un poquito más de temperatura que otra. Algún color de material requiere una temperatura distinta. Sí, el mismo fabricante del material, distintos colores a veces salen a distintas temperaturas, porque para hacer los colores a veces le agregan otras cosas que no son pelea, que eso requiere Ajá. temperatura distinta. Por ejemplo, el material, el mármol de Helmut, conviene ponerlo 215, porque ese tiene como unos grumitos, que es lo que le da el efecto así marmolado, que si no lo pones a 2 se tapa. El natural lo podés poner a 190. El blanco de Printalot lo tenés que poner por lo menos 210, porque también ese cuesta imprimirlo. Los otros colores de Printalot podrían ser 205. El de Grilón, toda la línea de Grilón, en general es un material que requiere un poquito más de temperatura, 210, 215. Pero por eso depende. También el material se ha envejecido. Si yo lo he tenido abierto al rollo hace 6 meses, cuando yo lo doblo al material, hace clic y se quiebra. Lo puedo imprimir, pero lo tendría que imprimir con una temperatura un poquito más alta. Si es un material que yo lo acabo de abrir el rollo, normalmente se imprime más fácil y puedo bajar la temperatura un poquito. Entonces, las temperaturas no son algo tan absoluto. Incluso las máquinas no vienen calibradas tan bien como un termómetro para que los 205 de la máquina sean lo mismo que los 205 de la otra. A veces 205 mide el termistor, pero en una máquina el termistor está del lado del fan de capa y entonces se está enfriando y entonces cuando le dice 205 el termistor, capaz que la boquilla está a 210. Y en otras máquinas capaz que el fan de capa está al otro lado y enfría primero la boquilla y después el termistor, y cuando me dice 205 capaz que la boquilla está a 195. O sea, esto ustedes tienen que ir ajustando los valores de acuerdo a la experiencia de cómo le va yendo. Normalmente, para empezar, está bien empezar con temperaturas un poquito más altas y después ir bajándolas de 5 grados a 5 grados hasta que obtienen la óptima calidad. Y cuando ven que no fluye de forma continua el filamento, sino que a veces sale así como con grumitos, es que ya se bajaron demasiado la temperatura, suben a 5 grados más. O sea, esto es prueba y error. Para empezar, empieza con la temperatura 205, 210, que es una temperatura en la cual la mayoría de las veces la cosa va a andar. Si ven que todavía sale entrecortada la impresión, levanten un poquito más la temperatura. Si la impresión sale bien, se pueden quedar con esa temperatura o pueden intentar optimizarlo bajándole 5 grados más. No prueben
hacer los cambios de grado en grado porque son imperceptibles. Vayan de 5 en 5, 205, 210, 215, 220, 195, o sea, vayan de 5 grados a 5 grados que andan perfectamente bien. No intenten Bien. al detalle, al grado, ¿no? Porque casi no se va a notar la diferencia. En general, el PLA es un material bastante noble. Tiene un rango amplio de temperatura en el cual sale pastoso. Tal vez entre 190 y 230 grados de material todavía es pastoso, se puede imprimir perfectamente. Hay otros materiales como el material flexible que tiene un rango más chiquito de temperatura. Tal vez son 10 grados. Y ya si me paso, ya se chorrea, y si me voy por debajo, ya se endurece. Entonces el PLA está piola porque es bastante noble, tiene un rango amplio de temperatura en el cual es pastoso y podemos trabajarlo bien. Y no se chorrea, ya fluye. Sí. Entonces, eso respecto a la temperatura de la boquilla. Y la temperatura de la placa de la impresión o de la cama, también le definimos cuál es el valor. Cuando trabajamos con ABS, es fundamental ponerle temperatura a la cama de impresión para que se adhiera, porque el ABS es un material particularmente que está pensado para los moldes de inyección de plástico, donde se arma el molde, se inyecta el material, se enfría y se separa y tiene que quedar la pieza y no se tiene que pegar el molde. Entonces es un material como el mercurio, no sé si alguna vez se rompió el termómetro de mercurio, si ustedes lo tiran al mercurio arriba de una mesa o arriba de una tela, es como un líquido que no moja, que resbala. Bueno, eso es lo mismo que pasa con el ABS. El ABS es un material que no se adhiere a las superficies, porque está pensado para que no se adhiera, porque es un plástico que está pensado para los moldes de inyección de plástico, donde yo no quiero que el material se adhiera. El PLA no tiene ese problema. Cuando trabajo con ABS, sí o sí tengo que calentar la cama a la mayor temperatura que me admita la máquina. 110 grados, 100 grados, de acuerdo a la máquina que esté usando. Si estoy en una máquina SE, capaz que llega a 90 grados, no sé hasta cuánto llega la máquina SE. Pero normalmente 100 grados, 110 grados cuando trabajo con ABS, para que se adhiera. Si no, no puedo imprimir. Cuando trabajo con PLA... Hasta 110, creo, si no me equivoco. ¿Cuál? Sí, la Magna S, creo que hasta 110 llegaba, creo, no estoy seguro. Yo creo que en alguna especificación, por lo menos las primeras que habían salido, llegaba a 90 nomás. La primera que había salido. No sé si ahora las nuevas le habrán aumentado eso. No sé si era la limitación de la fuente o por qué motivo llegaba solamente hasta esa temperatura. Pero bueno, no es habitual imprimir con ABS. Antes imprimimos mucho con ABS, porque cuando empezó la impresión 3D hace 6 años, el ABS costaba el 50% que el PLA. Porque el PLA no se usaba mucho, porque era un material para impresión 3D que tenía mucho menos volumen de venta. El ABS es un material que se usa para todo lo que es inyección de plástico, muchísimo más habitual en la industria. Hoy, el ABS cuesta lo mismo que el PLA o hasta a veces más caro. Entonces ya casi no tiene sentido imprimir ABS. Pero bueno, ABS, para el que necesite imprimir una ABS, tiene que sí o sí calentar la cama. Los que imprimen en PLA, que yo les recomiendo inicialmente, los que tienen máquinas nuevas, por lo menos 15 kilos de PLA para agarrar la mano a la impresión y todo, y de ahí ven si tienen necesidad, usen otro material, pero si no, sigan con la ABS, con el PLA. Ahora, la ABS, la temperatura de cama, ¿cuánto debería ser lo ideal en una Magna 2? Y la temperatura de fusión, ¿cuánto sería lo ideal? En ABS normalmente trabajamos con 100 grados o 110 grados la cama, si es que te llega a 110, ponerle 110, y la temperatura de la boquilla 230. Depende igual la marca del material, ahí hay que fijarse la marca, pero normalmente 230 y 200 y 100 grados sería una cosa normal para el ABS. Pero la recomendación es no usen ABS salvo que sea imprescindible, porque el PLA es mucho más fácil. Incluso si tienen la necesidad de usar ABS, no usen ABS hasta que no han usado 10, 15 kilos de PLA y ya le han agarrado la mano a la impresión 3D.
porque es mucho más El tema manejable. del uso del ABS en el caso de piezas de engranaje, soportes de unión de eje, o me ha tocado hacer alguna piecita que va a tener un poco de tensión o de refuerzo Claro, físico. Ahí comenzarlo al ABS porque quería entrar a probar ABS. Yo nunca he pero por eso, usado. no empiecen a probar a veces hasta que no le agarren la mano la impresión con pelea, que es más fácil. ¿Tá? Porque el ABS es mucho más complejo, porque no se adhiere e incluso después se despega. Porque el ABS cuando se enfría se contrae un poquito. Entonces, si ustedes hacen una pieza alta, lo más probable es que adhiera bien y cuando llega a una cierta altura se contrae y se despegan los bordes. El ABS, por eso cuando uno lo imprime, debería tener un ambiente de impresión con temperatura controlada. Algunas máquinas son cerradas para mantener ahí la temperatura tibiecita de impresión, como la Overdor Pro, como la MakerBot, como la Ultimaker misma, que son cerraditas. Otras máquinas tienen un ventilador incluso que va renovando el aire en el interior de la máquina para que se mantenga esa temperatura estable. Y si no, habría que imprimir en una habitación con temperatura más o menos controlada. O sea, yo tengo una habitación, una oficina, y la voy a dejar imprimiendo toda la noche. Y a la noche voy de la oficina y como la gente de ahora que baja la temperatura capaz que a 5 grados, 3 grados a la noche, imprimo con ABS, lo más probable es que cuando llegue al día siguiente la cosa anda mal. Entonces tendría que imprimir o dejar la calefacción prendida o dejar o imprimir de día para que no tenga que dejarla imprimiendo en la noche cuando la temperatura baja a 5 grados. ¿No? Si estoy en verano, capaz no es tan no es tanto problema. Pero si Ya estoy que en estamos hablando de temperatura, acá, bueno, ahora estamos en una época del año, dentro de todo se puede, todo el día. Dentro de poco vamos a arder, tanto en Salta como en Tucumán, que es de claro, donde estoy yo. Mm. Este, por yo eso, tengo la máquina en un lugar que en algún momento se va a prender, cuando llegue el verano, se va a prender el aire acondicionado. ¿Le afecta en algo a la máquina? no le afecta el PLA, pero si yo en ABS estoy imprimiendo a un día de calor a 28 grados, 25 grados, y de golpe le pongo el aire y el aire le da cerca de la máquina y se enfría a 15 grados, lo más probable es que se despegue la pieza. O sea, Sí. lo más probable es que la pieza se despegue, esa variación de 10 grados de temperatura, lo más probable es que haga que se despegue la pieza de la cama y entonces se vea hacer un lío la impresión. Entonces, Ajá. una vez tengo que no dejarla a la máquina abajo del aire acondicionado, al lado de la puerta donde da el viento, o sea, al lado de la ventana donde da el viento, tratar de que esté Ay, temperatura es muy uniforme, quisquilloso. es mucho más quisquillosa. Y con le va a afectar las temperaturas un poco más extremas, disculpe, como los 40, 40 y algo que hace acá de térmica. Sí, acá en Tucumán hace 50 de térmica En en A ver, general, diciembre, por ejemplo. hay una cuestión, o sea, la mejor forma de imprimir es tal vez con temperatura de 10 grados, 5 grados, donde se imprime, se calienta el filamento y el airecito, que incluso tiene un fan de capa que enfría, hace que el filamento sale y se endurece rápidamente. Si vos tenés una temperatura ambiente alta, capaz que tenés que imprimir un poquito más lento para darle más tiempo que se endurezca, porque tal vez va a salir el filamento a 200 grados y el airecito que lo va a tirar a 40, a 45 y le va a costar más a que se enfríe, a que se endurezca. Entonces lo vas a tener que hacer más lento. Ahora, las O sea máquinas, que en verano lo favorece lo que la tengamos en la máquina en un lugar que esté el aire acondicionado, digamos, porque, bueno, por ejemplo, sí, está el permanente de aire aire acondicionado, anda mejor. va a estar, No va a estar andar, 25, por ejemplo. no andar prendiendo y apagando. O cuando sea, eres, Claro. no pase la factura, creo que no nos favorece nada, ¿eh? ¿cómo? EDF es como ustedes tienen de Salta, no sé cómo te llaman de Salta. Claro, no es necesario tener el aire acondicionado prendido. O sea, pero esté Para todo. constante. Ahora, también las máquinas estas son quisquillosas con el frío. Si usted la tiene a la máquina a la noche, en una habitación donde no haya calefacción y hay 0 grados, está en un día muy frío,
Cuando la va a prender a la mañana no arranca. Le da error de temperatura. Porque cuando la temperatura ambiente es muy fría, en general sensan y no arrancan. Para no escuchar mucho la fuente. Porque la fuente de alimentación no le daría para calentar. Entonces, cuando la temperatura está por debajo de un umbral, que normalmente es 5 grados, no arranca la máquina, te da error de temperatura cuando vas a prender a la mañana y no arranca. Tenés que esperar que caliente un poquito, que supere esos 5 grados la temperatura ambiente para que la máquina arranque. Profe, le quería hacer una consultita. Sí. Un minutito, sí te la acepto, no te olvides de la pregunta, pero 2 cositas más antes de cerrar el tema materiales. Hay un material que es el PETG, que es una cosa intermedia entre ABS y PLA, que tiene casi las mismas facilidades de impresión que el PLA y es casi tan duro como el ABS, que para los que quieren hacer engranaje y esas cosas, es a veces más recomendable. El PETG es un material más nuevo. El ADS es PETG, claro. PETG. Ah. Y con respecto a la temperatura para ese material, profe. Y ese material se imprime capaz que 220 grados, 200, un poquito menos que el ABS, o 230, depende de la marca, pero no tiene tanto quisquilloso como el ABS para adherir. Y hay otro material que es mejor todavía, pero que a veces es un poquito más complejo de imprimir también, que es nylon. El nylon es mucho mejor que el ABS. Claro, hay varias marcas de nylon distintos. Está el nylon 6 y está el nylon 12. El nylon 12 particularmente es un material muy bueno y no tan complejo de imprimir. Es caro, pero para hacer un engranaje con mucha resistencia, el nylon es muy superior al ABS y al PLA. El ABS es casi lo mismo que el PLA. Casi yo no le encuentro razón para imprimir con ABS. Yo diría PLA para lo más fácil, PETG para algo intermedio, y después me iría el nylon si necesito algo con mucha dureza. Pero nylon 12, porque nylon 12 se imprime a 230, 240. El nylon 6 hay que irse como a 250, 260 grados. No todas las máquinas admiten. El nylon 12 es más caro que el nylon 6, es más duro que el nylon 6, pero se imprime a menor temperatura, es más fácil de imprimir. El nylon, la única dificultad que tiene es que adquiere humedad ambiente. Entonces, yo abro un rollo de nylon, imprimo, y si voy a imprimir en un par de días, ya adquirió humedad ambiente, y cuando va a imprimir hace plop, 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 pasa como unas burbujitas de vapor, que dificulta la impresión. Entonces, el nylon hay que usarlo y no andar guardando un rollo ahí a medio abrir, y si no hay que calentarlo en un hornito o en un horno de cocina, pero a temperatura tibia 1 hora, casi cero. Lo prendo un ratito, lo apago. Todavía no hay tomo. No, pero ya va a terminar. Para que se pueda secar el nylon, ¿no es cierto?, antes de imprimir. El nylon es un material muy, muy duro. Lo más duro que van a poder conseguir. ¿Tá? La pregunta, profe, que le quería hacer anteriormente era que ayer me pasó en una Overlord Pro del gobierno, de esta que tenemos en las escuelas técnicas, no me coincide las medidas y hay un error bastante grandecito de 1 milímetro en cada impresión. Entonces no sabía si ir jugando en el diseño con ese error o puedo cambiarlo en el cura. No, bueno, ni. Vamos por parte. El problema del dimensional es un problema que existe y que es un problema que existe en todas las máquinas. Algunos problemas dimensionales son estructurales, otros son, digamos, de alguna cuestión de calibración. Normalmente hay que compensar con el diseño. Se puede compensar con el cura, pero hay algunas dimensiones, por ejemplo, los agujeros que yo defino dentro de mi pieza se achican. O sea, cuando yo fabrico una pieza con impresión 3D,
la dimensión externa tal vez más o menos se mantiene, pero si yo tengo una pieza que tiene perforaciones para poner un pernito, un tornillo, que capaz que es de 6 milímetros, cuando yo la imprimo no entra el de 6, sino que salió más chico que el diámetro teórico. Todos los agujeros se achican. Entonces yo cuando diseño, debería diseñar con una sobremedida los agujeros, las cavidades, porque eso se van a achicar. Las dimensiones exteriores en teoría más o menos se mantienen, pero sí hay errores a veces en las dimensiones que tienen que ver con los pasos del motor. A veces hay o se puede imprimir 2 milímetros o 2,1 de acuerdo al paso del motor, y no puede imprimir una cosa intermedia. Entonces hay algunas deficiencias de las mismas máquinas respecto a las dimensiones, y hay algunas deficiencias que son por calibración. Normalmente las dimensiones no son, digamos, las de diseño. Ahí en el archivo de configuración de piezas que hay en Hubs 3D, hay algunos parámetros de diseño interesantes con las tolerancias mínimas que hay que tener en cuenta, pero normalmente es para una máquina, prueba y error. Ahora, las maquinitas esas que vos tienes, la Overlock Pro, esa particularmente está linda para imprimir, por ejemplo, en nylon o en ABS o en PETG, porque tiene el ambiente cerrado y tiene control de temperatura del aire en la zona de impresión. Es de las pocas que lo tienen. Esas tienen la puertita donde vos puedes cerrar la puertita y les puedes configurar no solamente la temperatura del cabezal y de la cama, sino también le puedes configurar la temperatura del ambiente. No tiene un refrigerante. O sea, no te va a permitir tener una temperatura de impresión a 5 grados. Pero si vos le pones una temperatura de impresión a 50 grados o a 60 grados, sí, como tiene un ventiladorcito, ese ventilador se activa para enfriar y dejar ese ambiente de impresión a una temperatura estable. Siempre que la temperatura que vos le pongas sea un poquito por encima de la temperatura ambiente. Esas maquinitas son muy lindas para imprimir justamente estos otros materiales, ¿no? Pero lo que es la parte dimensional, prueba y error, normalmente hay que ir al archivo de diseño y hay que ver si en las anteriores. Profe, la expansión horizontal o la de orificio no solucionan entonces en este caso para trabajar sobre eso. Se supone, pero dependería del diámetro del agujero. O sea, se supone que automáticamente esa expansión horizontal está calculada para que en el mayor de los casos compense, pero depende del diámetro del agujero, porque este problema de la disminución de los diámetros interiores es más notoria cuando hay agujeritos más chiquitos. No sé si alguno está me parece con el micrófono separado de la compu, está haciendo eco. Pero ese efecto es más notorio cuando los agujeritos son más chiquitos. Y la expansión horizontal, esa cosa es uniforme. Entonces, si yo le pongo una mayor expansión horizontal, voy a tener una mayor compensación, pero tal vez eso me hace que los agujeritos chiquitos salgan bien, pero los agujeritos grandes salgan más grandes que lo normal. O sea, este porcentaje que habría que ponerle de expansión depende del diámetro de los agujeros que estoy queriendo compensar. Entonces, podría jugar con la expansión, pero nunca podría encontrar un valor de expansión que ande bien para agujeros de distintos diámetros. Entonces, normalmente tenemos que terminar retocando el del diseño para compensar el diámetro que quiero compensar. ¿No? Bueno, entonces, temperatura de impresión es lo que vimos, y la temperatura de la cama, para cuando trabajamos con PLA, no es imprescindible calentar la placa de impresión o la cama de impresión para imprimir, pero es muy conveniente hacerlo. No solamente para que adhiera la primera capa, sino especialmente para que se pueda despegar la pieza después de imprimir.
Porque yo cuando imprimo una pieza en PLA, después de impresa la pieza, si yo no calenté la cama, me puede costar mucho despegarla. Incluso si tengo cama de goma, cuando haga fuerza se puede romper la goma. Hasta a veces me ha pasado con camas de vidrio, que cuando he hecho mucha fuerza para despegarla, se ha cachado el vidrio y me ha salido un pedacito de vidrio pegado a la pieza. Y aparte, cuando hago mucha fuerza para despegar la pieza, si la pieza no tiene mucha, digamos, resistencia a la parte inferior, supóngase que es una pieza que tenga unos puntitos de apoyo muy delicados abajo, cuando hago fuerza se puede romper la pieza. Entonces, cuando trabajo con PLA, normalmente caliento la cama para que después de imprimir, al enfriarse, la pieza se despegue automáticamente. Cuando yo cuando yo imprimo con la base caliente en PLA a 60 grados, cuando se termina de imprimir, se enfría la cama a la temperatura ambiente, 15 grados, y la pieza se despega sola. Claro, Sí. pero por ejemplo, cuando usted pone PLA, pone precalentamiento, PLA, pone 260. Claro. 260 sola, digamos, y después cuando va a Bueno, imprimir baja la temperatura que estaba recomendada. lo habitual, por eso que las máquinas, cuando vos le pones ahí precalentar PLA, normalmente ya te lo llevan a 60 y 210, o 260 y 200, porque es la temperatura normal. O sea, Sí. normalmente calentamos la cama en PLA para imprimir, pensando en que después de imprimir, cuando se enfríe, se despegue solo. Si yo estoy teniendo una pieza que después de imprimir me cuesta mucho despegarla, podría imprimirlo más caliente la cama, a 60, a 70 grados, a 80. Y se despegaría más fácil. ¿Cuál sería el inconveniente? Que se gastaría un poquito más de luz. O sea, si yo en lugar de imprimir con la cama a 60, imprimo con la cama a 80, hay un consumo mucho más grande. Lo que más consume electricidad es calentar la cama. Porque calentar el extrusor, si bien está más el hot end, si bien está más temperatura, al ser una pieza tan chiquita, no se necesita mucha energía. En cambio, la cama, al ser una cama grande, disipa mucho y mantenerla a 80 grados durante todo el proceso de impresión es un consumo importante de energía. ¿No? Entonces, normalmente con PLA podemos imprimir cero, digamos, temperatura ambiente de la cama, a 60, a 80 grados, depende de cuánta dificultad estamos teniendo para despegar las piezas. Si despega Sí, no, mucho, yo pongo precalentamiento y se despegan bien. Dentro del, le hago un pequeño curva a la cama y se despega. ¿cómo? Normalmente yo pongo precalentamiento de PLA, se pone en 60-200 y después imprime en 50-200, por ejemplo. Claro. Y cuando tengo que sacar la impresión, agarro, doblo un poquito la cama y se despega sola. También, pero sí, cuando vos vas a sacar la impresión, si esperas que se enfríe un poquito, casi menos fuerza vas a tener. Cuando termina la impresión es importante intentar sacarla después que pasó 3, 4, 5 minutos, no inmediatamente. Porque a veces cuando yo la intento despegar inmediatamente, primero tengo que hacer mucha más fuerza porque la cama no se enfrió, y después también es una cuestión de que puedo generar deformaciones permanentes en la pieza, porque la pieza está tibia. La pieza yo la puedo agarrar y de afuera está fría, pero tal vez el interior todavía está tibio o caliente, y si yo le hago una fuerza para deformarlo, va a quedar con una deformación permanente. En cambio, si yo espero que se enfríe bien, cuando yo le puedo hacer mucha más fuerza para despegarlo, y la pieza se va a deformar y va a volver a su pieza original. Y yo me apuro para sacar la pieza, después queda doblada. Muchas veces me ha pasado, te queda la pieza doblada. Si vos esperás la sacás, te queda una pieza plana. Entonces, recomendación, espere que se enfríe. Y hay mucha dificultad para despegar la pieza, y también por ahí está muy cerca. Hay que alejar un poquito la cama inicial para que no se adhiera tanto. ¿No? Ahora, jugando con la temperatura, podemos facilitar el despegue de las piezas en PLA. Pero eso respecto a la temperatura. Velocidad de impresión. Algunas máquinas le van a decir 60 milímetros por segundo, otras le dicen 50. No es que una máquina sea más rápida que otra, es que el fabricante
le puso un valor un poquito más alto. Cualquiera puede andar con 50, con 60. Cuanto más velocidad, menos calidad. La óptima calidad, y capaz que 40, 30. ¿Ah? Pero normalmente andan a 60 milímetros por segundo bien. Yo suelo dejarle la velocidad del fabricante acá siempre, y si después quiero mejor calidad, desde el panel de la máquina, mientras está imprimiendo, le bajo. Porque desde el panel de la máquina, cuando está imprimiendo, le puedes poner que imprime al 60% de velocidad. Y eso va a afectar al valor que le pusiste acá por un porcentaje. O sea, si yo le pongo 50% allá, significa que va a ir a la mitad de la velocidad que le pongo aquí. Aquí le pongo la velocidad de milímetros por segundo, y desde el panel de la máquina afecta esa velocidad por un porcentaje. Podría hasta ponerle 200% para que vaya al doble. ¿Tá? O sea, yo normalmente aquí para todos los archivos que genero, los genero con la velocidad estándar que dice la máquina, y después cuando voy a configurar, mientras estoy imprimiendo, le bajo la velocidad. Normalmente cuando imprimo, tal vez al principio, la primera capa, le pongo al 50% de velocidad, espero que termine la primera capa bien, y después cuando veo que la cosa anda bien, le pongo al 100% y que vaya sola. La máquina ya regula, si ustedes ponen aquí otros parámetros de velocidad, hay una velocidad de primera capa, velocidad de soporte, o sea, la máquina ya va a hacer algún cambio de velocidad en las primeras capas. Pero a pesar de eso, yo le pongo una disminución adicional de velocidad en la primera capa. Bueno, ya se nos está haciendo el horario. Les comento rápidamente otros parámetros que después de la clase que viene lo vamos a ver con más detalle. Velocidad, la velocidad de impresión. Desplazamiento hace referencia a una maniobra que hace la impresora, que es la retracción. Cuando la impresora va imprimiendo, y tiene que trasladar el cabezal de un punto a otro sin que salga material. Supóngase que está imprimiendo en una casa y va imprimiendo pared, y de golpe hay una puerta y tiene que trasladarse para seguir con la pared sin que aporte material en el vano de la puerta. Entonces ahí la máquina no solamente deja de empujar filamento y se mueve, porque eso dejaría un pelito, porque dejaría como un hilito, sino que deja de empujar material, hace marcha atrás el material, que es la retracción, recién se mueve, compensa y después sigue. O sea, cada vez que se tiene que trasladar el cabezal y que no tiene que aportar material, no solamente deja de empujar, sino que hace marcha atrás el material, el filamento, para que eso chupe cualquier material que esté ahí en la boquilla, se traslada, compensa y sigue imprimiendo. Le llaman la retracción, que normalmente se puede habilitar o no, conviene siempre habilitarlo, salvo cuando trabajamos con material flexible. Cuando trabajamos con material flexible, esa retracción, marcha adelante, marcha atrás, marcha adelante, marcha atrás, normalmente termina haciendo ahí que se atasque. Entonces, cuando trabajamos con material flexible, a veces soportamos unos pelitos en el material a costa de la confiabilidad y no habilitamos la retracción. Bueno, después tenemos otros parámetros de refrigeración, soporte, adherencia, que lo vamos a ver con más detalle en la clase que viene, porque no vamos a terminar hoy para ver todo esto, que hay varias cositas para ver. Yo les pido, si quieren, mantengamos por supuesto actividad en el grupo de chat de WhatsApp. Yo leo todas las cosas en la medida que veo que nadie está pidiendo ayuda. A veces no estoy respondiendo, pero estoy leyendo, y cuando veo que hay algún material que puedo aportar, les aporto. Les voy a aportar ahora un documento sobre... la distancia de retracción, más o menos, ¿en cuánto debería estar? Depende de la máquina. La distancia de retracción es cuántos milímetros va a retroceder el material para hacer este efecto de chupar en la boquilla. Cuanto más lejos esté el hot end del extrusor, más juegos hay que compensar y mayor es la distancia. Normalmente las máquinas que son partidas, que tienen el extrusor por un lado y el hot end por otro, trabajan con de 5 milímetros y 7 milímetros. Ahora, las máquinas que son directas, que tienen el extrusor encima del hot end,
a veces trabajamos con 3 milímetros de retracción. Normalmente hay que dejarle el valor que dice el fabricante y de ahí subirle. Y es que hay pelos. En la impresión tenemos pelitos que salen, es un síntoma de que está poca la retracción. En realidad es un síntoma de que hay mucho juego de pensar cuando se está imprimiendo. Que cuando el filamento anda para adelante o para atrás, algo está flojo. Los raccords del teflón, y entonces no se produce ese efecto que el material chupa, sino que se compensan los juegos, no llega a chupar nada. Entonces, cuando hay los raccords, esos que están flojos, que no están mordiendo bien, cuando hay alguna cosa un poco floja, hay que aumentarle los milímetros de retracción. El síntoma es que la impresión nos empieza a dejar pelitos. Cuando la impresión tiene muy delgaditos, que son imperfecciones del tamaño de un cabello, no de 2 milímetros ni de 0,2, sino mucho más delgadito, es falta de retracción. O algún juego en algún lugar que se puede compensar aumentando la retracción. Normalmente, como le digo, para la Ender, para la Magna, creo que está en 6,5, 5,5 milímetros. Se le puede subir 6,5, 7,5, si es que hay pelitos para que desaparezcan. Y en las que son directas, debería ser un poco menos, 3 milímetros, 4 milímetros, pero a algunos le ponen también 5 para las que directas. Nunca por debajo de lo que dice el fabricante, podemos poner por arriba cuando hay problemas de que hay pelitos. Cuando trabajamos con material flexible, en muchos casos conviene no poner retracción, porque ahí es origen de problemas, ¿no? Muy bien. Así que bueno, nos vemos la semana que viene, chicos. Mantengamos contacto. Nos vemos. Hasta luego, que anden bien. Hasta luego.